Bueno, seguimos con la Amazonía, con el sínodo. La denuncia toca otro punto de enorme gravedad. Estamos hablando de la denuncia de Cardenal Burke y de Schneider, del obispo. Dice, la denuncia toca otro punto de enorme gravedad cuando acusa que el instrumentum laboris coloca a las supersticiones paganas de estas tribus amazónicas como expresión de la revelación divina. Es decir, como que la revelación de Dios no ha sido dado solo a través de Jesucristo, que revela al Padre, sino que viene también, estos paganos tienen también, es parte de esa revelación. O sea que Dios se revela también por medio de esas supersticiones. Y que por tanto la Iglesia ante esto debe tener una actitud de diálogo. Esta palabra diálogo muchas veces la vamos a escuchar, la venimos escuchando hace mucho tiempo, desde hace mucho, es decir, no se saca del error, no se educa, no se anuncia la salvación, se dialoga. Y atención, una actitud de aceptación de parte de la Iglesia. En sustancia, la Iglesia no tiene nada que enseñar, a nadie hay que salvar, solo tiene que escuchar y aceptar. Bueno, nos damos cuenta de que estos son mucho más que matices, ¿no? Aquí es grave, porque la misión de la Iglesia no solo está desvirtuada, mucho está apagada, está impedida, ¿no? Y está confundida, además, o sea, pretende confundir con lo que no es. Dice el documento que el Amazonas, es un lugar teológico, donde se vive la experiencia de Dios en la historia, una fuente particular de revelación de Dios, lo que decíamos, ¿no? Ahora, ¿qué significa lugar teológico? Es decir, un lugar importante en la revelación, un lugar donde se manifiesta Dios, donde se vive esa experiencia de Dios en la historia. Pero esto no es así. Esto no es así. Esto es cambiar, ¿no? Es dar, en el fondo, es gato por liebre, ¿no? Perdona si digo esto, pero en realidad estamos viendo que del lugar teológico no hay nada. Es donde hay ignorancia del Dios verdadero y la Iglesia va a traer la luz, a traer al Dios verdadero, a traer al Dios que salva. ¿Qué experiencia de Dios hay? Hay falsas experiencias no es el Dios trascendente, son ídolos, dioses, espíritus, la naturaleza endiosada. Eso no es Dios, no es Dios, no hay una experiencia de Dios. Hay una falsa experiencia, una errónea experiencia de Dios. Entonces se está afirmando el error justamente. Y después son lugares epifánicos. ¿Qué significa esto de lugares epifánicos? De nuevo, lugar donde se manifiesta Dios. Bueno, yo creía, y creíamos todos, creo que la Epifanía justamente es la fiesta que celebramos, donde se manifiesta Dios en aquel niño, ¿no? En Belén, a los magos venidos de Oriente. Esa es la Epifanía. Ese lugar epifánico ha sido Belén, el primer lugar epifánico donde se manifiesta el Dios hecho hombre, y lugares epifánicos es Tierra Santa, por donde recorrió el Señor, ¿no? Y lugar epifánico ya lo era, en cierto modo, claro, porque en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta, en el Sinaí Dios se manifiesta. Entonces, esos son lugares epifánicos, pero no un lugar epifánico a la Amazonia, donde dice, donde se manifiestan las caricias de Dios que se encarnan en la historia. Bueno, puede ser una expresión bonita esto de caricias de Dios, pero no es verdadera.
usar esto bueno, es como a uno llevarlo, querer conducirlo por un camino que está equivocado. Ah, qué bien me suena esto, un lugar epifánico, pero hay que pensar en lo que se está diciendo, en lo que está significando. Esto que estoy diciendo está en el número 19, tal cual lo digo, lugares epifánicos, fuente particular, revelación de Dios, todo eso, el número 19 de Instrumentos Laboris. Bueno, yo en realidad, cuando hablo así, ¿no? Se encarna en la historia, una caricia de Dios que se encarna en la historia. Bueno, creíamos, ¿no? Que el Señor se encarnaba en un momento, sí, de la historia, pero en el seno de la Virgen María. Bueno, cuando uno dice además, ¿no? Lugares epifánicos, decir que la Amazonia o Amazonía es un lugar epifánico equivale a decir que donde estaban los Baales, los falsos dioses, aquellos falsos dioses que tenían ahí 450 profetas, que nos relata la Sagrada Escritura, cuando Elías combate contra ellos, el único profeta de Dios, el verdadero, que donde estaban los Baales, donde estaban esos falsos dioses, eso también es un lugar epifánico, lo mismo. Bueno, y atención, la Iglesia, que siempre fue mater et magistra, es decir, madre y maestra, ahora, según dice el número 33, debe descubrir la presencia encarnada y activa de Dios en la espiritualidad de los pueblos originarios. ¿Qué tal? La Iglesia ya no va a enseñar, sino que tiene que ir a descubrir esa presencia encarnada. La única presencia encarnada es Jesucristo. Y activa de Dios en la espiritualidad, esa presencia encarnada en la espiritualidad de los pueblos originarios. Es decir, en la espiritualidad pagana de esos pueblos originarios, ahí la Iglesia tiene que ir a aprender. Debe descubrir eso. Insisto, la única presencia encarnada de Dios es Jesucristo. Y la Iglesia debe hacer descubrir a los pueblos originarios que hay un Salvador que los ama, que los llama así y que los llama a abandonar las supersticiones, que es abandonar los miedos, abandonar los trágicos errores y aceptar lo que la Iglesia le está dando, que es nada menos que la dignidad de hijos de Dios. A eso va, a una misión, una tarea magnífica, enorme. No, a eso dicen que no debe ir la Iglesia. Pero, ojo que la cosa sigue, porque debe la Iglesia, siempre según este documento, reconocer en esos pueblos de la Amazonía otros caminos, tal cual lo estoy diciendo, yo no estoy inventando, otros caminos, dice. Otros caminos. El camino es uno. Es aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino. No hay otros caminos a Dios, al Padre, más que Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Es decir, no hay otros caminos. Bueno, ¿cómo calificar esto? Yo trato de ser objetivo, y lo soy, pero hay veces que me supera todo esto. Y me parece aberrante. Por ejemplo, en el número 120 dice que durante siglos el espíritu creador ha alimentado la espiritualidad de estos pueblos aún antes del anuncio del Evangelio. Es decir, que esa espiritualidad ya estaba el Espíritu Santo obrando. Ahora, ¿cómo puede ser que estuviera obrando en el error el Espíritu, que es Espíritu de verdad? ¿Cómo puede ser? Y dice, lo hizo enseñándoles la fe en el Dios Padre, Madre, Creador. Primero, no era un Dios los dioses que tienen no son dioses, no es el Dios trascendente. Y luego nos meten esto de masculino-femenino, padre-madre.
Y dice la relación viva con la naturaleza y la madre tierra, así como con los antepasados. Está en el número 121. O sea, ¿cuál es esa relación con los antepasados? El culto a los muertos, a los espíritus. Y la madre tierra, ya sabemos, el culto a la Pachamama, ese es el culto indígena, ¿no? Bueno, y lo que es ya gravísimo, exhorta a que a través del diálogo la Iglesia evite, escuchen esto, no, yo no estoy diciendo las palabras tal cual están aquí, Dice, exhorta que a través del diálogo la Iglesia evite la imposición de doctrinas petrificadas, número 38. Así que la doctrina, claro, ¿por qué dicen doctrinas petrificadas? Porque la verdad, que es inmutable, que es única, y la doctrina de la fe es única, no puede cambiar, según estas posiciones ideológicas que son modernistas y que yo las he tratado cuando hablamos del modernismo, toda la doctrina es como es un proceso cambiante, es decir, no hay una verdad absoluta, sino que va cambiando. Ese proceso dialéctico de cambio. Eso está metido en Hegel, eso está metido en Heidegger, eso lo trajo Rahner, es el gran teólogo, ¿no?, sobre estas cosas que son heréticas en el fondo. Porque la doctrina petrificada a la verdad. Entonces, evitar la imposición de doctrinas petrificadas. Dice, formulaciones de la fe expresadas desde otros referentes culturales. Esto está en el número 120. Doctrinas petrificadas en el 38. Otros referentes culturales, como siendo los europeos no pueden expresar la fe, ellos la saben de acuerdo digamos, al origen helenista, romano y judío, ¿no? Pero es que la fe es universal. La fe, además, aunque las categorías de la fe va más allá de las referencias culturales. Justamente la Iglesia y se ve en todo el mundo su universalidad y su catolicidad. Y dice algo peor, dice, una actitud corporativista que reserva la salvación exclusivamente al propio credo, número 39. Hablar de actitud corporativista es ya darle una calificación, pero una calificación para descalificar. Ya está poniendo algo, está descalificando. Si lo que la Iglesia hace es una actitud corporativista, quiere imponer el propio credo, como diciendo dice que reserva la salvación exclusivamente al propio credo. ¿Qué está diciendo? Que la salvación no solo puede venir por nosotros, por la fe en Cristo, sino que puede venir por otros medios. Pero ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo se puede decir eso? Habría que ir a San Juan, ¿no? Cuando no se reconoce a Cristo, ahí está el anticristo, es evidente. Esto está en el número 39. Dice, al hacerlo la Iglesia caminará en busca de su identidad hacia la unidad en el Espíritu Santo, número 40. Es decir, si la Iglesia admite todo eso y lo incorpora, todos esos errores, entonces sí hay una unidad en el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, insisto, no espíritu de error. Es decir, estamos en lo que decía Andrés Fontana, la Virgen advertía, ¿no? Cuando decía que anunciaba ese falso ecumenismo y sincretismo en que se unen las religiones y lo que están haciendo es un amasijo de herejías. Ahí está. Bueno, si esto realmente tiene un nombre, y hay que decirlo, esto es una flagrante apostasía. Entonces, ¿qué respondemos a todo esto? Esto yo no lo dice el documento de Bergman y Schneider, lo digo yo, ¿no? ¿Qué respondemos? Respondemos con la palabra del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado salvará, el que no crea será condenado. Mateo, capítulo 16, versículos 15 y 16. Por eso,
Aquí se advierte que el diálogo intercultural toma el puesto indebido de la evangelización. Tomar el puesto indebido, ¿qué significa? Que es una impostura. Ese diálogo intercultural es una impostura. Todo parte de la premisa falsa que los aborígenes ya recibieron la revelación de Dios y la Iglesia debe convertirse a esa realidad, entre comillas, sin atreverse a anunciar la verdad del Cristo único Salvador. Ya lo vimos. Sería una actitud esa corporativista, exclusivista. Y así en los números 110 y 120 se dice que la Iglesia en salida, otra palabra mántrica, evita el riesgo de proponer una solución con valor universal. Proponer una solución, evita el riesgo de decir la verdad. O, dice, la aplicación de una doctrina monolítica defendida por todos sin matices y favorece un mutuo enriquecimiento de las culturas en diálogo. Esto es todo lo que dice. Esto es apostasía. Yo espero que esto se entienda, lo que estoy diciendo, la gravedad de lo que estoy diciendo. Y además dice, dice más cosas. Voy a detener aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.